Acerca de esta superempresa de cervecera de Constellation Brands y todo el conflicto que hubo en Mexicali por la consulta, etcétera, 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 pues López Obrador anuncia un acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo? Pues vamos a verlo. Bueno, en medio de toda esta crisis que hemos estado viviendo, se hizo una consulta, mucha gente en contra de esa consulta, no de la consulta en sí, sino que se haya hecho en esa fecha cuando estábamos justamente empezando con todos estos temas que ya conocen. A final de cuentas, en esta consulta participó menos del 5% del padrón electoral de Mexicali. Y pues según esa consulta ganó que no se instalara ahí una empresa. A partir de ahí vinieron una serie de declaraciones, sobre todo de organismos empresariales, de gente que está metida en estos asuntos, que esto inhibe la inversión, inclusive en la prensa internacional, algunos medios de la prensa internacional también criticaron todo este tema, que pues no valía la pena, que era un retroceso y no sé cuánta cosa más. Y bueno, pues yo en su momento lo expresé y lo sigo expresando en ese tono de que los elementos están tan encontrados, los que están a favor y los que están en contra, estaban tan encontrados que era necesario llegar a un acuerdo. Este tema yo lo abordé cuando estaba en televisión, justamente cuando empezaba, y recuerdo que gente de toda esta zona de Mexicali se comunicaba conmigo a través de las redes sociales y me insistía que el tema era muy grave por la falta de agua, por la contaminación, por el tema del fracking, por el tema de que de por sí Mexicali es una zona muy conflictiva en cuanto a agua normalmente, o sea, normalmente en un día normal, sin estas empresas y en esta empresa, era complicado el tema del agua. Yo lo abordé 2-3 veces cuando estaba en televisión y de alguna manera he seguido este tema desde el inicio. A final de cuentas, pues sí se dio el permiso. López Obrador dijo que había influyentismo. Y pues se reunió con ellos, se reunió con esta gente de esta empresa y pues llegaron a un acuerdo o a varios acuerdos. Se los sintetizo antes de ver lo que dice López Obrador. Una, que no iba a haber una demanda a través de los tribunales. La segunda, que se va a buscar un mejor lugar para instalarse, que ese de alguna manera, durante mucho tiempo esa fue mi postura, en el sentido de que, bueno, pues que no hay otro lugar donde se puedan instalar, dada la condición local de Mexicali. Yo no conozco Mexicali, honestamente, pero sí sé que es un lugar donde hace mucho calor, donde hay muchos problemas, y según los testimonios que yo en su momento recibía, si de por sí no había agua, pues ahora con esta empresa menos. Pero también estaba la otra versión, de que esta empresa podía levantar pues el desarrollo de empleo, etcétera, 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 con todo este tipo de asuntos. Bueno, total, para no hacerla de cuento largo, pues vamos a ver qué fue lo que dijo López Obrador en la mañanera del 1 de abril del 2020 sobre este tema. Les recuerdo y les insisto que cuando yo presento temas relacionados con la mañanera, les pongo todo el contexto, porque luego en los noticieros llamados tradicionales, pues escuchas 2 segunditos, 3 segunditos, 5 segunditos, en radio, televisión, en prensa, pues te reproducen 3 o 4 líneas, y a veces no entendemos el contexto, sobre todo en este caso particular, pues es un tema muy particular de Mexicali, que de alguna manera ha permeado a nivel nacional. Entonces yo te pongo todo el contexto, y pues ya juntos analizamos todo este asunto. Así que ahí les va. Esta es la empresa Constellation Brands y ya hubo un acuerdo entre el gobierno y Constellation Brands. Esta es la nota, digamos. Aquí está la empresa y esto es lo que dijo en la mañanera.
Acerca de la cervecera, en efecto me reuní con los dueños de la cervecera, más bien los directivos. Vinieron de Estados Unidos y platicamos en un ambiente de respeto. Ellos dieron sus puntos de vista, nosotros también, y estamos ya en camino a buscar un acuerdo. O sea, fue buena la reunión. Habían dos posibilidades. Una, la denuncia jurídica y acudir a tribunales. Y la otra, la vía de la conciliación. Porque somos libres. Y ellos aceptaron la vía de la conciliación, del acuerdo. Optaron por eso. Ese es un primer paso positivo. También les explicamos que ya era una decisión tomada por los ciudadanos el que no se podía operar la cervecera en Mexicali. Y ellos ya han aceptado eso. Porque fue la voluntad de los ciudadanos. Y se respeta la voluntad del pueblo, la voluntad mayoritaria de las personas. Y en tercer lugar, ya estamos viendo opciones. ¿Qué alternativas? Otros sitios y otras opciones se van a analizar. Pero quiero decirles que me quedé muy satisfecho por la actitud de los directivos de esta empresa cervecera. Fueron muy respetuosos, nada de prepotencia y entendiendo el porqué de esta situación y buscando opciones en plan propositivo. Son un ejemplo de comportamiento en situaciones de conflicto. Muy, muy respetuosos, muy buenas personas. Muy buenas personas. Como para ponerlos de ejemplo, para que otros actúen así. Nada de estar en contra de las actitudes o de las decisiones del gobierno, entendiendo las circunstancias, explicamos. Nosotros no podemos imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Bueno, pues ahí está la explicación que da López Obrador acerca de esta reunión, simplemente para apuntalar este asunto, que pues hay un acuerdo de que va a haber un acuerdo. El acuerdo es que va a haber un acuerdo, que fue de buena fe. La decisión, pues ya la escucharon, indicó que se acordó con los empresarios establecer alternativas y otras opciones, pero aún se van a analizar.
que quedó muy satisfecho. Bueno, ya todo esto lo oyeron, entonces el acuerdo es que va a haber un acuerdo, el acuerdo es que las dos partes, que hubo un conflicto y hubo un conflicto serio, pues ya llegaron a una parte, y bueno, yo creo que esto es, miren, a reserva de que estemos a favor o en contra de la consulta. Yo, Leonardo Schwebe, prefiero una consulta a una imposición. Ahora, que a la consulta le hacen falta más elementos, sí. Que la consulta no puede ser vinculatoria cuando participa el 5% o menos del 5%, sí, estoy de acuerdo. Pero prefiero una consulta con el 5% a la imposición de un gobierno al 100%. ¿Por qué la gente no participó en la consulta? Pues a lo mejor porque estábamos en el tema del virus famoso, a lo mejor porque no les importa, a lo mejor porque no les interesa, a lo mejor porque no estaban enterados, a lo mejor porque era sábado y domingo, yo qué sé, no sé. Pero yo, Leonardo Schwebe, prefiero una consulta, aunque sea mínima, a una imposición máxima de un gobierno. Ahora, ¿tienen o no tienen razón? No lo sé. Yo tengo la parte fundamental de esta historia, es lo que a mí me contó gente de Mexicali. Si de por sí no hay agua, pues ahora va a haber menos agua. Ahí me quedo, porque no más allá de eso no puedo decirles. Y celebro que vaya a haber un acuerdo. ¿Por qué? Porque eso significa que la inversión como tal, pues a lo mejor no se va a perder en su totalidad. Celebro que no haya habido una imposición gubernamental y celebro que las partes estén en el tono decente de las cosas. Pero pues tú entrale a la polémica.